Pues, espero que estén todos bien. Están aún todavía iniciando, ¿no es cierto? Pero ya estoy compartiendo mi pantalla. Sí, profesor. Excelente. Buenas tardes con todos ustedes. Ya pueden ustedes observar, ¿no es cierto?, digamos, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? Y entendiendo que este tema es un tema bastante, digamos, importante, sobre todo en tiempos coyunturales, en tiempos actuales, ¿no? La salud sexual, en este caso, ¿ya? Y la salud sexual y reproductiva, ¿no? Que es un aspecto bastante importante. Siempre debemos tener en cuenta que uno de los aspectos, ¿no es cierto?, que se trabajan dentro de esta temática es el hecho de la reproducción. ¿De acuerdo? El hecho de la reproducción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar al respecto? A ver, para empezar, la salud sexual y reproductiva es todo un programa, una plataforma que lo conducen los profesionales de la salud. En este caso, psicólogos, obstetras, enfermeras y médicos ginecólogos. Teniendo en cuenta ello, entonces la idea es básicamente que lo que se debe hacer es, primero, preservar la salud de la pareja, en este caso de la pareja conyugal. No solamente es el tema de la mujer, sino también en este caso, del varón, la pareja, ¿ya? Y lo segundo es evitar embarazos, o sea, hacer control de natalidad. Cuando hablo yo del control de natalidad, lo que estoy refiriéndome es al hecho de que las poblaciones deberían un poco, o en este caso las familias deberían un poco, tomarse digamos, en serio el hecho de traer un hijo, traer o procrear. Si bien es cierto que la función más importante del ser humano para perpetuar la especie a lo largo digamos, de la historia humana es precisamente poder procrear. Sin embargo, si esto de repente se rebasa o se sobrecarga de hijos a una familia, esto más que beneficioso puede ser perjudicial. ¿En qué sentido? En el sentido de que si queremos dar calidad de vida a los hijos, entonces pueda que, por una parte, los proyectos y las aspiraciones que tengan la pareja conyugal no se cumplan o sencillamente se vean truncados. Porque ustedes entenderán que los padres, por más adultos que sean, tienen también, al igual que los jóvenes, aspiraciones diversas, ¿ya? Y por otra parte, de repente no se le ofrece digamos, las condiciones adecuadas y pertinentes para los hijos, para los proles, o para los filios, dirían algunos, ¿no es cierto? Dado que requiere una serie de aspectos como la alimentación, la vestimenta, la vivienda, los estudios o la preparación, la salud, etc. Entonces, como se darán cuenta, hay una serie de compromisos que poder, digamos, cumplir frente a ello. Yo diría que hay un aspecto macro, un aspecto más bien mucho más general, que es el hecho de la explosión demográfica. Cuando ya hablamos ya en el nivel macro y hablamos de la explosión demográfica, esto ya responde a una serie de políticas públicas nacionales y políticas públicas internacionales. En cuanto a las políticas públicas nacionales, quien está encargado de diseñar esto es el Ministerio de Salud, ¿ya? La idea es mantener una tasa de fertilidad de repente, ¿no es cierto?, manejable o baja, ya para hacerlo mucho más entendible, de tal forma pues que los gastos públicos o los gastos sociales no se incrementen. Porque ustedes entenderán que si hay mayor población,
Entonces, el presupuesto público en gasto social, vale decir, en alimentación, perdón, en educación, en salud, en acceso a los diversos servicios que ofrece el Estado, se incrementa. Entonces, eso es lo que no se debe permitir. O al menos los organismos, digamos, económicos, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario, presionan a un determinado Estado para que eso no ocurra. ¿Ya? Los Estados tienen la prerrogativa del Banco Mundial y el Fondo Monetario para que tengan el mínimo gasto social. ¿Me entienden? El mínimo gasto social. Ya, eso es en el ámbito más bien nacional. Y en el ámbito internacional tenemos a la Organización Mundial de la Salud, en la que precisamente si hablamos ya en términos poblacionales, nos dice que la población en estos últimos 10 o 20 años se ha, digamos, manifestado un crecimiento exponencial. Actualmente estamos bordeando los 7.000 millones de habitantes en el mundo. Y con 7.000 millones de habitantes en el mundo, ya falta agua, ya falta alimentos, ya falta espacios, digamos, de esparcimiento, ya falta acceso a la educación, ya falta un montón, digamos, ¿no es cierto?, de beneficios que tenemos que tener todos los seres humanos. Y se calcula que para el 2035 seremos unos 9.000 millones de habitantes. Entonces, si como estamos, ya hay una serie de repercusiones, jóvenes, imagínense ustedes para estos años que vienen, al 2035, 2050, ¿no? 2100, imagínense ustedes. Hay toda una problemática. Entonces, ahí viene a tallar este tema de salud sexual y reproductiva. Por supuesto que los europeos, hace muchos años, ¿no? Han de llevar unos 80 años, los europeos, en la que este control de la natalidad se la toman muy en serio. Las mujeres llegan a los 35 años, chicos, y por norma prefieren retirarse el útero. Perdón. ¿Escucharon esa parte? ¿Por qué? Porque prefieren evitar el cáncer al útero. Hay mucha incidencia de cáncer al útero y cáncer a las mamas. Imagínense que una mujer se pueda practicar una mastectomía. ¿Qué es una mastectomía? Retirarse las glándulas mamarias, retirarse en unos términos los senos. Entonces, es una problemática. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que la población europea es una población bastante, digamos, de edad avanzada. Hay muy pocas personas jóvenes. En cambio, en Latinoamérica lo que funciona es lo contrario. Hay más personas jóvenes que personas, digamos, en edad adulta avanzada. Esto, por supuesto, puede cambiar. El mapa poblacional está en permanente dinamicidad. Esto no es estático. ¿Ya? Mañana, o de repente en los próximos años, seguramente cuando nosotros tomemos conciencia sobre ello, podría cambiar ese porcentaje que les acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Entonces, este más o menos es el panorama, jóvenes, de lo que vendría a ser el trasfondo de este programa de salud sexual y reproductiva. Hasta ahí, ¿me escucharon, por favor? La parte introductoria. Beni, Elida. Sí, profesor. Espero haberles dado el panorama, digamos, yo sé que es muy corto, pero el panorama más o menos, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de lo que se trata precisamente todo esto cuando se habla de la población. ¿Perdón? Bien, chicos. Muy bien. Dicho eso, entonces se va a generar también una serie de problemáticas. Y de hecho que cuando alguien plantea este tema de la
salud reproductiva, vienen a colación una serie de debates y a veces también de encuentros un poco apasionados, fíjate, de lo que significaría la problemática, por ejemplo, digo yo, la problemática del aborto, por ejemplo, vamos a ponerlo en condición acá. ¿Y por qué digo la problemática del aborto? Porque está tendenciosamente incrementándose, reitero, tendenciosamente incrementándose este tema, no voy a decir que es un tema, este asunto, sencillamente esta práctica, hay que decirlo claro, esta práctica del aborto en parejas jóvenes. Profesor, Sí, le escucho. disculpe, ¿está pasando las diapositivas? No, estoy haciendo la parte introductoria, Ben. Perdón, gracias. Sí, entonces, ¿y por qué digo está haciendo tendencias? Si ustedes se dan cuenta en la ciudad, jóvenes estudiantes, en diversas arterias y avenidas de nuestra ciudad, ya, ustedes van a ver avisos. Entonces, hay oferta. Y si la oferta se presenta, es porque hay demanda. Sabemos que el aborto en nuestro país es ilegal, ¿ya? Se paga con pena privativa de la libertad. Entonces, lo que le hace a este es un negocio, digamos, tras, digamos, la sombra, ¿no? ¿Y qué estaría llevando entonces a esto que podríamos discutir desde el punto de vista ético, ¿ya? El hecho de que el Estado pueda tomarse la atribución de poder decidir qué hacer o qué no hacer con la vida de las personas. ¿Y por qué digo esto? Porque ya entramos ya al terreno ético. Mira, por más Estado que sea, ¿qué derecho tiene la autoridad de poder decidir la vida de la persona quien sufre un embarazo? Pensemos no deseado. ¿Hasta qué límite tienen las libertades individuales y hasta qué límite tiene la capacidad sancionadora del Estado? Eso es lo que entra ahí en colación. Si se respeta basado en el derecho a la democracia, en el derecho a la libertad individual, social, entonces la libertad individual debe ser una libertad irrestricta, lo que significa que la persona podría asumir su libertad como quisiera. Entonces, ahí viene ya el siguiente aspecto. Bueno, habría que preguntarle, Penny, Elida, Marlon, etcétera, ¿ustedes están de acuerdo con el aborto? No. Bueno, es no. Pero un momentito, habría poder que hacer también una defensa, como quien dice, ¿no? De repente extremo, como defender lo indefendible, como hace el abogado, por ejemplo, cuando defiende al criminal confeso, al sicario por encargo, o al narcotraficante más grande del mundo, digamos. Como quien dice, el abogado se compra el pleito, ¿no es cierto? ¿Ya? Y vemos hasta dónde avanza. En este caso, el docente por gimnasia intelectual se podía comprar el pleito de defender el aborto. ¿Y cuáles serían los argumentos para defender el aborto? Una primera condición que podríamos establecer es lo que yo dije hace un momento. ¿Por qué el sistema social o la sociedad del Estado podría tener la atribución de poder
torcer el camino o el camino de repente, ¿no es cierto?, de la persona que está haciendo, que se ha embarazado por accidente, de poder decidir cuál va a ser su destino, su futuro. Porque la persona misma no es quien decide digamos, ese camino, esa ruta. ¿Ya? Ustedes podrán decir, pero hay una serie de prácticas malas, etcétera. Bueno, ya estamos en eso. Ya está embarazada. Pero ¿por qué tendrían que decir los demás lo que tendrían que hacer con su camino? Tiene derecho el Estado de poder decidir, decir que cómo tiene que vivir esa persona con el desfortunio, con el, de repente, perder las oportunidades, etcétera. ¿Tiene? Creo que no. Ese sería un primer argumento. Un segundo argumento podría ser el hecho de que hay ya lo que se llama dentro del derecho, se llama la jurisprudencia. ¿Qué cosa significa la jurisprudencia? Que hay casos en los que sí se acepta el aborto. Por ejemplo, México acepta escuchen esto, hasta los 3 meses de embarazo legalmente poder abortar. Y España acepta hasta las 14 semanas del aborto. Entonces, si uno entiende eso, ¿qué quiere decir? Que España y México son sociedades atrasadas, son sociedades primitivas y por lo tanto trabajan mal sus leyes basadas precisamente en la defensa de la vida. ¿Es así? Entonces, si hay esa jurisprudencia internacional, ¿por qué pues no se podría tener el derecho de la persona de poder decidir hasta qué punto se puede mantener ese aborto? ¿No? Se podría realizar con toda libertad. Eso sería defender el aborto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y seguro que ante una demanda internacional, esa persona gana, le gana al Estado. Si hace un juicio al Estado, le gana, porque hay jurisprudencia. Pero también, por gimnasia intelectual, podría irme yo al otro campo. Voy a irme yo al otro campo de la defensa de la vida, pero sin fundamentalismos. ¿Qué cosa significa sin fundamentalismo? Sin basarme en las doctrinas bíblicas o religiosas. A eso se llama defensa no fundamentalista o exenta de fundamentalismo. Y claramente yo podría decir lo siguiente, para defender un poco la vida, ¿no es cierto? Que el aborto de repente trasluce la calidad moral del ser humano, la conciencia moral del ser humano. Eso significa que aquella persona que va a practicar el aborto no tiene sentido de ciudadanía. ¿Qué cosa significa tener sentido de ciudadanía? Sentido para vivir con responsabilidad, con libertad, pero con responsabilidad dentro de un sistema social. Y cuando se actúa mal, pues ese actuar mal se paga. Ese es tener sentido de ciudadanía. Esa sería la primera defensa. La segunda defensa sería el hecho de decir, un momentito, cuando algunas sociedades aceptan el aborto después de las 14 semanas o los 3 meses, pregunto, habría el argumento de decir, pero un momentito, es que sabes que antes que sea, digamos, en el desarrollo del desarrollo intrauterino, ¿no? Es hasta la etapa fetal, o la subetapa fetal o el periodo fetal, aún no es un ser humano, se considera ser humano después de la 8ª semana. Entonces, antes de la 8ª semana se llama protohumano. El protohumano sería el proyecto de humano, pero no es humano aún. El humano llega a ser recién desde que es la etapa fetal. Pero yo le preguntaría a esta persona que está de repente poniendo en juicio, en tela de juicio este asunto, que acaso para ser un ser humano se viene de la noche a la mañana, es decir, alguien se forma de humano ya de buenas a primeras. Esto no es un proceso. ¿Por qué se quiere romper el proceso si es una unidad? Es decir, para llegar a ser un ser humano se requiere un estado de ser protohumano. Es decir, se requiere de las anteriores
de los anteriores periodos del embrionario y del cigotario. O alguien llega a ser ya humano de frente con un salto de garrocha. Nadie. Entonces, lo que significa es que debemos tener una concepción plena, integral, ¿no es cierto?, para entender que el ser humano se produce desde el primer momento de la concepción y no desde la etapa fetal. Hacer eso significa romper el proceso y tener una concepción, digamos, una concepción incompleta de lo que significa un ser humano, ¿no? O sencillamente tener pues, un enfoque parcializado de lo que es un ser humano. Así que esa sería la siguiente defensa. ¿Se dan cuenta? Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento yo he utilizado argumentos bíblicos, argumentos religiosos, argumentos metafísicos. Todos los argumentos han sido legales, han sido argumentos biológicos. ¿Se dan cuenta? Entonces también se puede defender de esa manera. Bueno, entonces es una problemática que a pesar que yo haya dado esas dos versiones, seguro que el debate podría continuar. Eso ha sido la parte introductoria de jóvenes estudiantes de lo que vendría a ser la salud sexual y reproductiva. Algunos comentarios, de repente, ahora ya se han podido dar cuenta que cuando alguien abre un debate, argumentos hay. Lo que tenemos que hacer es siempre hallar esos argumentos, pero basado en el análisis, basado en lo que la Universidad del Centro solicita a cada uno de los estudiantes que ingresan a la universidad. ¿Cuál es su pensamiento crítico, su capacidad analítica, su capacidad sintética, su capacidad abstractiva y generalizadora? Eso es lo que precisamente solicita una universidad en estos tiempos. En realidad siempre, pero ahora se enfatiza mucho más. ¿De acuerdo, Beni? ¿De acuerdo, Elida, Marlon, Jimena, Anaís? ¿Todos bien? Sí, profesor. Bien, ya tienen elementos entonces un tanto para ver el asunto. Ya mismo digamos, nos ponemos ya dentro de este campo y les compartiré por favor un pequeño extracto de video, ¿ya? ¿Me escuchan, por favor? Sí, se lo escucha, profesor. Sí, se le escucha, profesor. Gracias, sí, gracias. Los vamos a compartir. Ustedes saben, profesor, ven el video, profesor, sí se escucha y ya sé que se está escuchando, ¿ya? Hola, soy Jocelyn Chávez, Sí se escucha, profesor. licenciada en enfermería. Sean bienvenidos a Todos sobre Salud y a un video más. ¿Alguna vez te han surgido dudas de los métodos que utilizas? ¿Llevas una vida sexual responsable? ¿Tienes miedo a quedar embarazada? ¿No sabes cómo empezar a cuidarte? Entonces, este video es para ti. Antes de empezar, no te olvides suscribirte a mi canal y dejarme tu comentario abajo y darle like a este video. Entonces, empecemos. Según la última encuesta demográfica y de salud familiar en América Latina y el Caribe, del 100%, solo el 70% de mujeres usan algún método anticonceptivo, incrementando la incidencia de embarazos no deseados. Y en el Perú, el 55% de mujeres utilizan de 15 a 45 años este método. Son derechos reproductivos de todas las personas elegir si tener hijos o no, cuántos y a qué edad, con quién y cada cuánto tiempo. También es un derecho acceder a la información para poder decidir libremente. Es necesario conocer cómo funciona nuestro cuerpo, cómo se produce el embarazo y cómo puede evitarse. Los métodos anticonceptivos son aquellos capaces de reducir o evitar un embarazo no deseado. La mujer puede quedar embarazada desde la primera relación sexual. Es por eso que se debe utilizar desde la primera vez hasta que se quiera evitar un embarazo. Algunas cosas que son importantes que sepas es que ningún método es 100% seguro. Ahora, cada método tiene sus particularidades, su modo de uso, sus ventajas, sus desventajas.
Ninguno es mejor o peor que otro, pues cada persona debe elegir el que le resulte mejor, más adecuado según sus costumbres, su estado de salud y sus preferencias. Hablando un poco de la historia, aproximadamente en el siglo XVI se crearon los primeros preservativos o condones a fin de prevenir infecciones. Sin embargo, fue hasta mediados del siglo XX, con el descubrimiento también de cómo actuaban las hormonas y la posibilidad de controlar el ciclo fértil de la mujer, es ahí que se hizo popular el uso de los anticonceptivos para prevenir un embarazo más que una infección. Entonces, ¿cuáles son estos anticonceptivos tan hablados? Dispositivo intrauterino, o también llamado DIU, es un pequeño dispositivo colocado por los profesionales de la salud en la cavidad uterina. Puede proteger hasta 12 años y brinda una protección del 99,9%. Aquí les presento una gráfica del aparato femenino. ¿Cómo sé si es doloroso? De hecho, sí, si no ha tenido hijos. Puede ser incómodo, así que se tiene que preparar a la paciente. Uno de los requisitos es, primero, estar con su primer día de regla, porque para garantizar que no esté embarazada, y también porque al iniciar la menstruación va a haber una dilatación del orificio del cuello del útero, lo cual va a facilitar que se introduzca este dispositivo. 2. Realizar una ecografía transvaginal para medir el largo del cuello y fondo del útero. De esa forma, el médico puede saber hasta dónde va a introducir el dispositivo y quedará unos centímetros de los que van a servir de guía al médico. Esto se deja en la cavidad vaginal. Es importante que cada 6 o cada año se realice un control. Ahora, la pregunta bien inusual es, ¿hay riesgo de expulsarlo? Podría ser que se expulse ya que el útero de la mujer es muy grande y el dispositivo baila porque es muy chico para el cuello. Es por eso que es importante la ecografía para saber las medidas exactas y así saber si es conveniente usarlo para ti o no. La inyección es un método reversible de corta duración y que puede ser en combinación de estrógenos y progestágenos. Inhiben la ovulación, espesan el moco cervical, impidiendo el paso de los espermatozoides hacia el útero. Recuerda que solo debes cuidarte con la inyección que contienen progestágenos si estás en proceso de lactancia. Se administra vía intramuscular y protege de 1 a 3 meses. La primera dosis debe aplicarse entre el primer día de regla o el posparto. Brinda una protección del 99,95% si se usa correctamente. Implante subdérmico. Es uno de los métodos anticonceptivos de larga duración y es reversible. Existe en nuestro país, el cual otorga una protección de embarazo de un 99,9%, permitiendo el retorno a la fertilidad luego de su retiro con una duración de hasta 4 años. Son unas varillas de tamaño de palito de fósforo, como los muestro, que se localiza debajo de la piel por un personal capacitado, como se muestra en la siguiente imagen. Es un método discreto y uno de los más seguros previniendo el embarazo. Su acción es evitar la ovulación y hace más espeso el moco cervical para evitar el paso de los espermatozoides. Píldoras es el método anticonceptivo hormonal que inhibe la ovulación y espesa el moco cervical, dificultando el paso de los espermatozoides. Debe tomarse diariamente. Si se deja de tomar, puede generar alteraciones en el ciclo menstrual y afectar la efectividad. La eficacia es de un 99,7% si se utiliza correctamente. Existen dudas con respecto a las píldoras y es que en realidad hay píldoras de diferentes anticonceptivos, por ejemplo de 21 tabletas o de 28 tabletas, y algunas contienen progestágenos o ambos. También son combinados. Recuerde que solo se utilizan píldoras con progestágeno o progesterona, ya que los estrógenos están contraindicados en la lactancia. Se empieza a tomar el primer día de sangrado y todos los días. No hay un periodo de descanso. Y mujeres en lactancia que deseen empezar a cuidarse, primero tienen que hacer una prueba de embarazo con un periodo de abstinencia de por lo menos 15 días. Y luego se inicia la toma cualquier día, ya que no se va a esperar la menstruación. Luego de esperar unos 10 días de haber tomado continuamente para saber que realmente estén protegidas, y mientras tanto podemos utilizar un método de barrera o también llamado preservativo. Los anticonceptivos dependen del propio organismo. Cada persona es diferente y la única forma de ver si es bueno o no para ti es probando. Que no cause molestias como por ejemplo náuseas, aumento de peso, dolor de cabeza, mal humor, aumento del apetito, aumento del sueño, dolor en las mamas. Entonces, saber si es que molesta, entonces sí hay que cambiar otro método. En el caso de las pastillas de 21 días, tienen periodo de descanso de 7 días.
Por ejemplo, si la menstruación empieza el jueves, entonces el jueves empezamos el inicio. Continuamente, por lo tanto, hay que terminarlo hasta los 21 días. El requisito también es estar en el primer día de regla y hacer un horario todos los días. Ahora, ¿por qué es importante un horario? Realmente cada pastilla en realidad tiene una carga pequeña de hormonas y el tiempo de vida usualmente de estas es de 24 horas. O sea, si ayer tomé a las 8 de la mañana, el efecto será hasta el día de hoy a las 8 de la mañana. Y si la tomas a las 4 de la tarde, de hecho hay un periodo que no ha hecho efecto la hormona. Entonces hay un riesgo de quedar embarazada. Ahora, ¿cuánto tiempo se toma? Se recomienda que tengan un periodo de descanso de cada 2 años o cada 3 años y que no tengan una enfermedad hepática o una enfermedad venosa, ya que puede agravar con la toma de estos anticonceptivos. Si me olvidé de tomarla un día, por ejemplo, dentro de las primeras 12 horas el anticonceptivo, pero durante esa semana me cuido con un método de barrera. Entonces, como por ejemplo el condón. Y si me olvidé de tomarlo más de 12 horas, o sea, 24 horas, se toman 2 pastillas, la que correspondía al que me olvidé y el que corresponde a ese día. Y la semana que viene realmente estar en abstinencia. Ahora, también es frecuente la duda de decir, quiero cambiar de método, o sea, por ejemplo, un inyectable a pastillas. Es sencillo. El día que tocaba el inyectable, empiezas con la pastilla y durante 7 días te cuidas con un preservativo o cualquier anticonceptivo. Si en cambio cambias una marca a otra, no hay ningún problema, no es necesario utilizar un método de barrera, ya que la diferencia de marcas no es ningún problema para los anticonceptivos. El condón, el preservativo. Empecemos con el condón femenino. Es un método de látex e impide la salida del esperma. Es un método anticonceptivo usado por las mujeres y es una funda amplia, delgada, con un anillo en cada extremo y se coloca en la vagina antes de una relación sexual. Tiene un anillo blando, flexible en cada extremo y su eficacia es del 88% al 98% si se usa correctamente. El condón masculino, que es el que tengo aquí, es un método anticonceptivo usado por el varón. Es una funda delgada de látex, se usa antes de una relación sexual e impide que el espermatozoide se una con el óvulo. Antes de su uso se debe asegurar que esté en un buen estado, que se revise la fecha de vencimiento y que no se encuentre abierto. Es uno de los métodos que brinda doble protección para prevenir al mismo tiempo no solo un embarazo no planificado, sino también las infecciones de transmisión sexual. La eficacia del condón es de manera correcta siempre y cuando se use y es de un 97%. Ligadura de trompas. La ligadura de trompas es la esterilización femenina o ligadura de un método quirúrgico destinado a bloquear los conductos que comunican los ovarios con el útero, como se ve a continuación en la imagen. Brinda una protección del 99% de efectividad y bueno, en este caso la vasectomía, que es un método también quirúrgico definitivo y que consiste en una cirugía sencilla para cortar o bloquear los conductos que transportan el esperma. Brinda una protección del 99,5% y cabe resaltar que el Ministerio de Salud está incluyendo esta técnica de vasectomía sin bisturí, que es un nuevo método. La píldora de emergencia, que muchos la utilizan en realidad como un método, sin embargo es para emergencia, como su mismo nombre lo dice. Recuerda en qué casos debes utilizarlo, que puede ser en una violación sexual, porque quizás se me perdieron las píldoras, porque se rompió el preservativo, esos son casos de emergencia. Recuerda que estas también pueden fallar a veces y que no solo eso, sino también pueden ocasionar daños en las mujeres, pueden ocasionar sangrados abundantes, dolor pélvico, también dolor de cabeza. Y estas en realidad pueden ser en altas dosis. Es por eso que el Estado brinda de forma gratuita los métodos anticonceptivos para cuidarte. No hay excusa de no usar algún método anticonceptivo, porque como lo menciono es totalmente gratuito. Recuerden que para solicitar asesoría y cualquiera de estos métodos, tanto varones como mujeres, pueden acercarse a cualquier establecimiento de salud público más cercano. Les voy a dar un dato. Hay lugares que son grandes hospitales en Perú, es así que Loaiza solo tienen que acercarse, por ejemplo, a caja del hospital y no necesitan tener ningún tipo de seguro. Solo van con su DNI, pueden sacar una cita en planificación familiar y les van a dar una cartilla. ¿Ok? Con eso van al área de planificación familiar y ahí les van a dar orientación de todos los métodos, como también el acceso gratuito a todos los métodos adecuados para ti y tu pareja. El único requisito es estar en el primero o segundo día de menstruación. También hay una campaña de ligaduras que solo se compra el material y entonces ese es un buen beneficio.
¿Han escuchado de la semana o de la campaña Yo Decido Cómo? Debido a la alta incidencia de muertes maternas y embarazos no planificados en el Perú, estas campañas se han unido junto al Instituto Nacional Materno Perinatal, INPARES, entre otras instituciones expertas en planificación familiar, y lanzaron la campaña Yo Decido Cómo, lo cual tiene como objetivo dar a conocer a la población los diversos métodos anticonceptivos que son brindados de forma gratuita en todos los establecimientos de salud pública. Bueno, esto es un tema en realidad tabú, estando aún en el siglo XXI. La información de salud sexual y reproductiva es un derecho. Mantenerse informados, y más aún nosotros, los profesionales de la salud, estamos en obligación de orientarlos a ustedes en temas de prevención para que tú sepas cómo cuidarte y protegerte no solo de un embarazo, sino también de una enfermedad relacionada a la sexualidad. Recuerda que esta información no reemplaza ninguna consulta médica o a una visita a un ginecólogo o obstetra, ya que es necesaria una evaluación personalizada. Sin embargo, sí es importante que sepas la orientación general de los métodos anticonceptivos. Ya saben, mis queridos seguidores, espero que les haya gustado este video. No dejen pasar este consejo y recuerden ser siempre responsables con su salud y compartir este video en tus redes sociales para que más personas sepan todo sobre salud. Entonces, ya han podido dar cuenta, ¿no es cierto?, de los aspectos que nos ha podido relatar este video ilustrativo, ¿no? Y de alguna forma nos ha, pues, digamos, puesto en autos, ¿no? Puesto en entendimiento de que cómo se manejan los diversos métodos anticonceptivos, ¿ya? Bueno, hay de repente algunos aspectos, por ejemplo, cuando en la última parte mencionaba el tema del tabú, ¿no? Yo consultaría esta Sara, el tabú viene de la persona que quiere asumir su sexualidad, o el tabú viene de la sociedad. ¿De dónde emerge el tabú? ¿En la persona o en la sociedad? Hola chicos, parece que no me escuchan. Profesor, disculpe, ¿qué cosa preguntó? No le escuché bien. La última parte del video mencionaba que muchas de las cosas que se hablan el día de hoy es por un tema del tabú, y que la educación sexual y reproductiva es un derecho del ser humano. Pero yo preguntaba, ¿el tabú de dónde viene? ¿De dónde surge el tabú? ¿Es de la persona misma o del sistema social? De la persona misma. Claro, es de la persona misma. Porque si es un derecho, entonces pues la persona quien tiene que decidir hablar libre, objetiva y científicamente del tema. Porque si yo le voy a poner, y de repente, lo que se llama, ¿no?, una serie de prejuicios, de estigmas, o probablemente voy a ponerle algo de morbo al asunto, entonces pues no está bien tratado. Pero si vamos a poner datos científicos, si vamos a hablar de la fisiología humana, si vamos a hablar de la función sexual, etc., pues son temas académicos y no tiene por qué ser tabú. ¿De acuerdo? Entonces, esas cosas hay que tomarlo también muy en cuenta. Gracias, Benny, por tu participación. Lo que tenemos que hacer es eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora mismo vamos a diferenciar estos conceptos, que es el de paternidad y maternidad responsable. ¿Cuándo se habla de paternidad y maternidad responsable? Y acá hay un concepto. ¿Qué concepto? Actitud. Ese concepto actitud es el que le hace diferente. ¿Por qué?
Porque la paternidad y maternidad responsable es la actitud que asumen los padres, madre y padre, de aceptar y cumplir sus responsabilidades brindando a sus hijos amor, respeto, comunicación, atención, hacia las diversas necesidades que presenten ellos. Entonces, cuando se tiene esta actitud favorable para poder suplir todas estas responsabilidades para con los hijos, se tiene paternidad y maternidad responsable. ¿De acuerdo? Ahora, cuando se tiene planificación familiar. El concepto aquí que nos tiene que acompañar es el concepto decisión. ¿Por qué? Porque es la decisión de la pareja conyugal para decidir cuántos hijos tener y en qué momento tenerlos. ¿Ya? ¿Cuántos hijos tener y en qué momento tenerlos? Obviamente con el propósito también de satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Tanto la paternidad y la planificación familiar son complementarios. En tanto se tenga planificación familiar, se puede tener, pues, bueno, claro, en la familia nuclear típicamente con el modelo nuclear americano, pues se tiene dos hijos, ¿no? Una pareja, una mujercita y un varón, y etcétera, ¿no? Eso es el típico. Pero si nosotros nos ponemos a ver en una familia andina, en una familia de, digamos, de nuestros antepasados, es una familia numerosa. Prácticamente la mujer salía embarazada yo diría que cada 2 años, porque los hijos se llevaban de 2 a 2 años y medio cada uno de ellos. Entonces, pensemos, pues, ¿no? Si tiene 10 hijos, se pasó 20, 22 años embarazada, perdón, procreando precisamente la mujer, ¿no? Y entonces eso es lo que tiene que traer en colación en qué condiciones ha estado precisamente aquella mujer en embarazo y cómo es que han estado también con las condiciones de alimentación de los hijos, ¿ya? Y dentro de la planificación familiar estaría esto de la paternidad y maternidad responsable, ¿ya? Ahora, de hecho que frente a ello, yo decía al principio de esta clase, tener hijos, pues, no solamente perturba los proyectos y objetivos que podría tener la pareja conyugal, sino también perturba la calidad de vida que vayan a tener los hijos. Entonces, para esto precisamente es necesario, ya es necesario que la pareja se ponga a dialogar, de poder decidir, ¿no? Cuándo debe tener estos hijos. Hay hay un pensamiento generalizado, una creencia que considera que si los hijos están seguidos, es decir, se siguen unos a ellos por corto tiempo, pues va a ser mucho más fácil porque todos los objetos, inclusive la ropa y los calzados que va a utilizar el hermano mayor, lo puede utilizar el hermano menor. Hay esa creencia. Y también probablemente en el estudio. Los libros que utilizó ellos, el mayor va a utilizar el menor. Esa creencia me parece que es muy nociva, digamos, ¿por qué? Porque no se vela por el estado general del hijo. Más bien lo que se busca es la conveniencia de los padres. Yo sé que en un momento determinado de nuestras vidas hemos sido dependientes y estábamos bajo la decisión de los padres, pero considero que eso no debe ser así, porque no por conveniencia se tienen los hijos. Los hijos se tienen por un sentido muy, digamos, analizado, pensado, porque de repente la pareja pues ha decidido tener un hijo por un aspecto de realización, la realización de ser padres, la realización de ser madre. Entonces,
Eso es bajo una, digamos, una planificación que los dos tienen que decidir. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tener hijos, ustedes saben, significa responsabilidad. Y entonces es eso lo que tiene que primar. Si ya una vez que se estableció esto, entonces ya se tiene clarísimo cuáles van a ser las acciones que se va a tener que ejecutar cuando lleguen los hijos, entonces no hay más que decir porque se encuentra planificado. Eh, algunos especialistas piensan que muy pocas familias planifican. Y claro, esto cuando dice, a veces un poco nos pone a pensar, ¿por qué dicen que muy pocas familias planifican? Porque planifican aquellos que desean quedar embarazadas. Es decir, buscan estar embarazadas. Ellos planifican. Pero aquellos que salieron embarazadas por accidente, de casualidad o sin esperarlo, entonces ellos no planificaron. ¿Ya? Entonces un buen ejemplo de planificación es aquella mujer que no puede embarazarse, acude al ginecólogo, acude al especialista, al obstetra, para que le ayude a quedarse embarazada. Esa mujer está planificando. ¿Por qué? Porque está pensando que cuando se embaraza, hasta cuándo va a ser durar hasta cuándo le irá a durar ese embarazo, cuándo retornará a su trabajo, quién es la que va a dedicarse al cuidado del hijo, de dónde saldrán los recursos para proveer algunas de sus necesidades, etcétera. Esa persona está planificando. Nosotros no. Y de hecho que cuando a nuestros padres le decimos, oye, pero papi, ¿y cómo fue la decisión de tenerme como hijo? Bueno, siempre te van a decir, pues bueno, hijo, eres la persona más esperada, etcétera, etcétera. La verdadera historia solo ellos lo saben. Por supuesto que no quiero poner en duda lo que les haya pasado a los padres, pero la verdadera historia solo ellos lo saben. ¿Ya? Entonces, hacer esta diferencia de planificación familiar es sumamente importante. En las familias latinoamericanas, como decía en el video, ¿ya? Hay un 30% que no está planificando, porque el 70% utilizaba preservativos o métodos anticonceptivos. Pero hay ese 30% que no está planificando y que trae hijos por doquier, ¿ya? O sin planificación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo es que se realiza la planificación familiar? Obviamente, a través de los métodos anticonceptivos. Los diversos métodos anticonceptivos que ya hemos visto en el video tienen pues diferencia en este caso respecto a el momento del uso, al medio de uso y a los efectos también de uso. Al momento de uso, podríamos decir que hay algunos métodos que se hacen uso cuando, digamos, pues es el inicio de un proceso menstrual, ¿no? O cuando se está totalmente seguro o segura en este caso de que no se está embarazada. Ese sería el momento. Hay algunos que se hacen en el proceso, por ejemplo, como los profilácticos o los condones. Seguramente por una cuestión de política, de cuidado personal, se debe llevar los preservativos en nuestros bolsos. Y digo esto porque, claro, a no ser que usted sea una persona muy metódica y diga, no, pues un momentito. En la semana yo estoy trabajando, etcétera, ¿no es cierto? Y ahí no hay nada que pensar en los aspectos y en los momentos sexuales. Por lo tanto, yo tengo un día que será pues, un fin de semana, no sé. Póngase a pensar de la diversa manera. Entonces ahí sí puede, en este caso, poder de repente tener acceso a estos preservativos. Pero ese será parte del proceso. ¿Ya? Ahora, ¿y de quién debe ser la responsabilidad de llevar estos métodos? ¿De quién debe ser la responsabilidad de
poder decidir sobre cuál o tal método. A ver, pregunto, ¿de quién creen? ¿Del varón o la mujer? No, no le escuché muy bien, profesor. Está intercortado, no creo. ¿Puede repetirlo? Baja doble vez. Decía yo, ¿a quién le corresponde decidir sobre los métodos? ¿Al varón o a la mujer? A ambos. Ya, mira lo que están diciendo, a ambos. Y esto es un término que casi siempre se repite, pero para eso, estimado Beni, tiene que haber una condición. ¿Cuál? La intimidad y la confianza. Si no hay intimidad y no hay confianza, Beni, eso no se da. Sino que es una de las personas el que decide sobre el método. Y eso es lo que le está faltando precisamente a la cultura en general peruana. Porque inclusive hay un sector que cree que la responsabilidad del embarazo es de la mujer. Si ella quiere quedar embarazada, pues ella sabrá cuidarse. ¿Por qué? Porque la responsabilidad recae en ella. Hay ese pensamiento. Y de hecho que a veces habrá pues, mujeres demasiado preocupadas por el asunto, entonces podrían decidir llevar pues algún preservativo seguramente, ¿ya? O algún anticonceptivo en general. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿ya? Cuando hablamos de lo que vendría a ser los métodos anticonceptivos. Ya finalmente para yo terminar con esta partecita de los métodos anticonceptivos tengo que decirles lo siguiente. Aquí dice anti. ¿Y qué cambia si yo digo métodos contraceptivos? ¿Cuál sería el cambio? El anti es cuando evitamos ya la concepción. El anti es cuando evitamos la concepción. ¿Y qué pasa si yo digo contraceptivos? ¿Qué pasa en ese caso? La pastilla del día siguiente. Perdón, los estoy escuchando, pero un poquito lejos. Sería la pastilla del día siguiente. ¿Podrías acercarte un poquito más, Romero, por favor? Sería, profesor, la pastilla del día siguiente. Ah, mira, muy bien. Claro, porque el anti evitaba la concepción, pero el contraceptivo ahora va a tener que atacar esa concepción. Y para atacar esa concepción, entonces lo que tiene que trabajar es ya en la próxima etapa. Si la concepción se ha podido realizar en el tercio exterior de la trompa de falopio, la próxima etapa que tiene es implantarse en el útero. Entonces, lo que usted dice, Romero, es cierto. El anticonceptivo oral de urgencia o anticonceptivo oral de emergencia trabaja en la pared del útero. ¿Qué hace? Lo inflama. Le hace como, ya ponte tú, a ver cómo sería. ¿Cómo sería? Ponte tú que fuera una piel firme, la piel del útero. Pero por efecto de esta hormona, esta piel se esponja, ya se hincha. Entonces, imagínense ustedes si la versión inicial de la pared del útero era como una madera, y cuando a la madera se le perfora, pues, o se le clava un clavo, valga la redundancia, queda firme, ¿no? No hay problema. Pero a través del anticonceptivo oral de urgencia, esta, que era como una piel de madera, ya se pone como una piel de esponja. A ver usted, yo le reto que clave un clavo a una esponja. ¿Quedará firme? No queda firme, ¿cierto?
esa naturaleza tiene. Esponja la pared del útero, de tal manera que no se produce la implantación. Gracias, Romero. Gracias, chicos. Disfruten de su receso. Nos vemos dentro del tiempo que ya he establecido, ¿ya? Cuídense. Ya, profesor. Bien, chicos, continuemos, ¿ya? ¿Sí se me oye? Sí, profesor. Gracias. Entonces, ahora vamos ya a trabajar los métodos, ¿no es cierto? Los métodos anticonceptivos. Miren ustedes, ya como veíamos en el video, de repente en el video no vimos de repente muy detenidamente los métodos naturales. ¿Por qué? Porque pues, básicamente se han referido pues, a los de barrera, a los hormonales, ¿no? Y a los quirúrgicos. En cambio aquí tenemos pues, más bien un método mucho más, digamos, mucho más antiguo, porque es lo que se empezó usando con el médico Eugenio Ganaus, así se llamaba el médico, y recomendaba precisamente que haciendo uso de la fisiología, en este caso corporal de la mujer, se podría tranquilamente evitar la concepción. ¿Ya? La base de este método está precisamente en saber qué días del periodo del ciclo menstrual la mujer podría estar, digamos, ovulando. Si ustedes dan cuenta, por ejemplo, aquí, ¿no? Hablamos ya de estos métodos naturales, entonces. El primer método es el método del ritmo, del calendario, o también, como hace un momento les dije, método Ogino-Canaus. ¿Ya? ¿Qué cosa tiene acá? Dice, consiste en evitar las relaciones sexuales en el periodo fértil. En nuestro recuadro, el periodo fértil son los días moraditos. ¿Ya? El ciclo menstrual de la mujer. El ciclo menstrual para la mayoría de las, en este caso, de las mujeres, es de 28 a 30 días. ¿No? Esto sería un ciclo. Obviamente acá está representado hasta 32 días. ¿Ya? Esto sería un ciclo, ¿ya? Lo primero se debe determinar, dice, el número de días del ciclo toma. Cuando dice lo primero que tenemos que es determinar el número de días que el ciclo toma, es que debemos determinar si la mujer es un periodo regular o irregular. Será regular si es cada 28 días. ¿Ya? Es decir, si se produce la menstruación cada 28 días. Y será irregular si la mujer presenta oligomenorrea, dismenorrea o amenorrea. Cuando digo oligomenorrea, es que la mujer presenta periodos menstruales, podría ser, o sea, varios. Podría ser 2, 3 periodos menstruales en un mes. Eso significaría que la mujer podría estar teniendo una regla cada 9 días o cada 15 días. Entonces, eso no le va a permitir fijar una fecha, unos días, para establecer qué día puede estar ovulando. El segundo es la dismenorrea. Las mujeres pueden presentar un ligero descenso en cuanto a la cantidad de sangrado. Lo normal es que en un ciclo
digamos, de un día, un ciclo menstrual quiero decir, ¿no? Pues se pueden cambiar de 3 veces al día, 3 pañitos. Pero si de repente ha habido un pequeño rezago nada más, y apenas un pañito al día, eso se llama dismenorrea. O sea, no está evacuando la cantidad, digamos, ¿no es cierto?, de regla que debiera ser, ¿ya? Y peor aún todavía si se presenta la amenorrea. Esto quiere decir que hay ausencia de menstruación. Bueno, diversos problemas seguramente habrá para que haya ausencia de menstruación. Que podrían ir desde el estrictamente alimenticio hasta el problema fisiológico e inclusive hormonal. Cuando me refiero al problema alimenticio es que la persona puede estar por un proceso anoréxico. Ustedes saben que en el proceso anoréxico, pues la alimentación está exento, ¿no? Cuando hablo de los problemas fisiológicos, probablemente pues alguna función o alguna perturbación de alguna función, esto puede estar generando pues fíjense ustedes, ¿no es cierto?, una ausencia de la ley. Pueden ser diferentes factores, ¿no? Uno es que la mujer no está desarrollando el endometrio funcional, que es donde se aloja los futuros nutrientes para el próximo ser, y por lo tanto no hay acumulación de nutrientes o de ese sangrado que presentan las mujeres, malos para ellas, pero buenos para el futuro ser. O sea, son nutrientes que pueden servir para la próxima vida, pero obviamente para el cuerpo humano de la mujer, pues es totalmente malo. Pues eso también hay que darnos cuenta. Entonces puede ser que eso esté ocurriendo, ¿ya? Y cuando yo hablaba de los aspectos hormonales, es que la mujer probablemente no esté generando dos hormonas importantes dentro de un periodo menstrual o de ovulación, que es la progesterona, ¿cierto? Que es una hormona bastante importante, los progestágenos y la prolactina, que son aspectos bastante importantes. Aunque la prolactina surgirá después del embarazo, pero la idea es que estas hormonas deben estar de alguna manera equilibradas unas respecto a otras, ¿ya? Entonces, esas mujeres no podrán hacer uso de este método. Solamente aquellas mujeres que tienen un periodo regular, cada 28 días más menos 2. ¿Qué cosa significa más menos 2? Si, por ejemplo, la mujer se menstrua cada 30 días, entonces menos 2 sería 28, más 2 sería 38. Eso debe ser más o menos su periodo, su intervalo de menstruación. Pero si no se presenta eso, entonces, y a veces se retrasa 3 días y a veces se adelanta 5 días, entonces, ¿en qué quedamos? No se puede hacer uso de este método. En el supuesto caso que ya se tuviera que la mujer menstrua cada 30 días, entonces se hace uso de este tablito. Nos dice que en la tablita que la mujer va a menstruar, fíjate, va a tener sangrado el primer día, que puede ser cualquier fecha, puede poner una fecha nomás aquí, y va a sangrar 1, 2, 3, 4, seguramente los 4 días más intensos, ¿no? De hecho, que el primer día es una muestra bastante abundante de sangrado. Viene 1, 2, 3, 4 días. Depende de los 5, 6, podría ser un ligero sangrado y ya el séptimo día prácticamente está desapareciendo. Pero hay mujeres pues que se sangran 5 días exagerando, ¿no? Entonces, eso, pero ya se calcula, ¿no? Entonces, aquí se considera ya por un poco en la posibilidad de que haya mujeres que puedan menstruar hasta 7 días, ¿no? Ya se toma eso ya como una, digamos, una marca, una condición. Pasado ello, el octavo día ya no va a haber sangrado.
Pero lo que podría estar iniciándose en el cuerpo de la mujer es ya un periodo de ovulación. Entonces, lo que pasa es que en este caso los ginecólogos dicen lo siguiente. No se sabe exactamente qué día la mujer está ovulando, pero está ingresando a un periodo de ovulación. Desde el 8º día hasta el día 20, dicen otros dicen hasta el día 19. ¿Ya? Entonces, todos estos son periodos de ovulación. Podría, no digo que todos, necesariamente, sino uno de estos días está produciéndose la ovulación. Entonces, ya yendo con otros conocimientos, usted sabe que el ovocito tiene una vida aproximadamente de 48 horas. No se sabe exactamente en qué día supo salir al especie, digamos, exterior de la copa de falopio, pasó 48 horas y murió. No se sabe exactamente dónde. Por eso es que se toma todo este periodo, ya, como el periodo fértil. Más por desconocimiento que por conocimiento, si se dan cuenta. ¿No? ¿Ya? Pero queda garantizado, según los especialistas, que del día 20, o sea, 20 días después del primer día de menstruación, la mujer no puede embarazarse. Por eso se considera como días infértiles. ¿Ya? Los 10 días restantes antes que se vuelva a presentar la menstruación. Aquí es una cosa bastante curiosa. Y es, ¿por qué es este verbo? Mira, se supone que después de la menstruación, en estos periodos de ovulación, el útero de la mujer nuevamente ha iniciado el proceso de acumulación de esa sustancia, de ese nutriente bueno para el nuevo ser. ¿Ya? El útero, el endometrio funcional, está acumulando. Entonces, al verse acumulado, evidentemente el ovocito nunca ha llegado a formarse un cigoto, porque nunca se chocó pues, con un espermatozoide. Entonces, al irse formando y se ha ido acumulando aquí, en este periodo, ¿ya? Una vez que se tenga información química de que el ovocito ya murió, no hay vuelta que darle. Ese proceso de ir acumulando los endometrios, los tejidos del endometrio funcional empiezan a, ¿qué cosa? A degenerarse. Así como ha ido generándose, fortaleciéndose, como hay información química que dice que la mujer no está embarazada, entonces el cuerpo mismo empieza a, escuchen esto, a degenerar. ¿Ah? Digamos, se va deteriorando el tejido progresivamente, ¿ya? Se va retirando también, ¿no? Del útero. Y todo eso está pasando estos días, de 20, 21, 22, 23, 24. Por eso que la mujer aquí no se puede embarazar. Porque no hay ovocito y además el endometrio funcional se está degenerando. Literalmente se está destruyendo. Hasta que no hay vuelta que darle, la sustancia no tiene más impedimento de tener que, ¿qué cosa? Descender. Y así se produce el primer día menstrual. ¿Se dan cuenta? Pero reitero, para que haga este uso, la mujer tiene que tener periodos menstruales, ¿no? De ciclos fijos, definidos. ¿Ya? Lo primero, dice, se debe determinar el número de días que el ciclo toma, contando como día número 1 el día del inicio del sangrado menstrual y como último día el día antes del día, perdón, el día antes del día en que se inicia el nuevo sangrado. Este método es el más inseguro de todos los métodos de planificación. La pregunta sería, ¿y si es el más inseguro, por qué se le pone todavía como método? Bueno, la respuesta que tendría para ello sería
que al menos garantiza un periodo de no embarazo. ¿Mm? Las personas que han podido hacer uso de ello y saber, digamos, tomado nota de todo lo que ha sido su periodo menstrual y hayan tenido cuidado necesario, no se han embarazado. Pero ahora, de esas, ¿cuántas personas habrán? O sea, ¿cuántas personas realmente van a darse el afán de ir vigilando sus periodos menstruales, de ir anotando en el calendario, ¿no? Y saber si estar comparando si un mes es similar al siguiente mes y al subsiguiente y así. Se estima que para que la mujer se considere una mujer de ciclo menstrual regular, se tiene que hacer un seguimiento mínimo de 6 meses. Mejor si es de un año. Y de repente la crítica viene acá, ¿no? ¿Por qué es el más inseguro? Porque ya, está bien, la mujer ha determinado que tiene un periodo menstrual de, digamos, que es regular de los últimos 6 meses. ¿Qué le garantiza que el séptimo mes vaya a tener un periodo menstrual regular? Nada, ¿sabes por qué? Porque la función del cuerpo humano también obedece a otros factores. ¿Qué factores, profesor? Factores medioambientales. O sea, cuando digo medioambientales podría ser algún tipo de accidente, algún tipo de hecho o suceso que le haya ocurrido al cuerpo de la mujer y eso le haya alterado el ciclo menstrual. Un factor mental, emocional, un shock, digamos, de algún tipo de información de mucha intensidad puede hacer que cambie su estado menstrual. Y por supuesto también algún periodo ya de la edad. Entonces, cuando ya puede haber descompensaciones hormonales. Por eso se considera el método más inseguro. Porque nada garantiza que si ya eres considerada una mujer regular, la siguiente, en los subsiguientes meses también lo siga siendo. ¿Ya? Vamos con el método del Billing o el método del moco cervical. Pregunto a la sala, ¿en qué periodo se aplicará este método del Billing o moco cervical? ¿En los verdes, en los rojos o en los morados? Rojos. En morados. En los morados. ¿Por qué en los morados? No es que les dije, no se sabe exactamente en qué momento se puede estar produciendo el ovocito. Parece que el método del Billing nos puede ayudar a determinar. Se han hecho experimentos y seguimiento a las mujeres y se ha probado que cuando la mujer está ovulando, que es en los días morados, la mujer suele segregar mayor cantidad de moco cervical. ¿Y qué cosa es el moco cervical? Es una sustancia con mucha filancia, con mucha, digamos, consistencia como una clara de huevo, ¿ya? Y abundante, que se presenta cuando la mujer está ovulando. Si la mujer identifica que tiene esa muestra del moco cervical, entonces significa que está ovulando. Que puede ser el 2, el 3, el 14. ¿Ya? Si toma eso, si toma esa precaución, pues fácilmente se puede decir que suspende cualquier tipo de actividad sexual y por lo tanto hay que cuidarse. Hay que cuidarse. ¿Eh? Ahora, dice, cuando la mujer se encuentra en sus días fértiles, o sea, en los días en que puede salir embarazada, siente humedad en la vagina, el moco cervical aumentará en volumen y en una consistencia clara, elástica y gigante. Recuerda a la claridad, a la clara de huevo. Dice, evite tener relaciones sexuales hasta 3 días después que desaparezca el moco cervical. Claro, fácil es evitar después de que desaparezca, porque es posterior, ¿no? Pero les pongo el siguiente caso. Ponte que la mujer tuvo una relación el día 12.
Mira, me están escuchando, ¿no? Ya. El día 12 la mujer tuvo una relación sexual. Ponte que el moco cervical aparece el 13 o el 14. Ya, el 14 que aparezca el moco cervical. Ya, y entonces, ¿qué nos dicen? Ya, el moco cervical, por lo sabemos, la ovulación dura 48 horas. O sea, el 14 y el 15, la mujer está ovulando. El 16 el ovocito ya está muerto. Pero una cosita, aquí la regla me dice que después de que desaparezca, va a desaparecer el 15, 3 días después, o sea, 16, 17 y 18. Ya, estos 3 días va la mujer a cuidarse. Ya, el 19 está libre ya. Pregunto, si su última relación ha sido el 12, y el moco cervical apareció el 14, ¿la mujer se embaraza o no? Hay, hay riesgo. ¿Perdón? Hay riesgo. Ya, ¿en qué basas tu opinión? ¿Cuál es el fundamento? Al día. Al día. A ver, otra respuesta. Otra respuesta. ¿Se embaraza o no? No, profe. ¿Por qué, joven? ¿Cuál es la razón? Los días de ovulación son posteriores. ¿Cuántas horas posteriores? ¿El 20. 12, el 12, el 14? El 12 tuvo 13, 14. O sea, sería 24, acá sería 48. 48 horas después apareció digamos, el moco cervical. Y la respuesta a esto es que sí se embaraza. Es posible con alta probabilidad de que se embarace. Tú dirás, ¿por qué, profesor? Si, si el ovocito apareció el día 14, mira, el espermatozoide vive 72 horas. 24, 48, 72, o sea, hasta el día 15. ¿Ah? Y apareció el 14. ¿Se embaraza o no? Se embaraza. ¿Se da cuenta? Entonces, este método, si bien es cierto que se sabe qué día la mujer está ovulando, pero tampoco garantiza que no pueda quedar embarazada. Tendría que tener precaución también antes. ¿Cómo saber, pero eso, cuándo va a empezar a ovular la mujer? Eso es un problema. Lo del después fácilmente se puede cuidar, pero lo del antes, si fue ayer, ¿qué tendría que hacer en ese caso, jóvenes y señoritas, una persona inteligente? ¿Qué tendría que hacer? Si, por ejemplo, ayer tuvo una relación y hoy día le apareció un moco cervical, ¿qué hace? El agua. Tarea. Claro, lo único que queda. ¿Ya? Miren, ustedes estos problemas se pueden generar de esta forma. ¿Ya? Muy bien. Continuemos. También, un método que también se medirá en estos días de los morados es la temperatura basal. La temperatura basal nos dice que la mujer cuando inicia su ovulación se incrementa la temperatura basal. Y esa temperatura basal se mide pues, en las axilas, en el fondo vaginal o también en el ano. Entonces, si la temperatura normal, habitual de la persona es 36,5, 37, y el día que midió los días de ovulación incrementó a 37,5, 38, entonces eso quiere decir que la mujer está ovulando. ¿Cuándo dejará de ovular?
cuando vuelva a su temperatura habitual, que es de 37 grados. Y eso va a pasar, ¿en cuántos días? Bueno, pues dentro de seguramente máximo 3 días. ¿Ya? 3 días. Entonces, eso también es otro problema porque no se sabe exactamente qué día la mujer va a ovular. Lo que estos métodos, tanto el moco cervical como la temperatura basal, nos dicen cómo nos podemos cuidar de ahí para adelante, pero no dice cómo para atrás. O sea, de forma regresiva, ¿cómo? ¿Desde qué momento? No se puede establecer. ¿Ya? A no ser que se haga un estudio estadístico y se saque, pues, o sea, mira ya, normalmente casi siempre le sucede que la mujer empieza a ovular el día 12. Entonces se empezará a cuidar pues día 12, ¿no? 12, pero si es 12, entonces su última relación debería tener el día 8 o 9, o 8 máximo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque su resultado dice que cada 2 está ovulando. Estadísticamente medido. Así de repente, pues, ¿no? Se puede trabajar un poco con retrospectiva para saber cómo debe cuidarse con anticipación. Y obviamente también con prospectiva para saber cómo es que se va a cuidar al siguiente mes. ¿Ya? Eso con respecto a la temperatura basal. Una cosita interesante aquí es que siempre hay que utilizar ese termómetro, pero no en cualquier momento. O sea, no va a ser que la mujer se levante en la mañana, se vaya al baño, se lave su carita, se haga tu higiene y se mida la temperatura. Perdón, eso sería totalmente equivocado y erróneo. Lo que tiene que hacer es que de bien levantarse y sin hacer ningún tipo de esfuerzo, tiene que llevar, medirse la temperatura. ¿Ya? Porque la temperatura se puede incrementar por hacer algún tipo de esfuerzo. Entonces, eso es una recomendación que se hace cuando hayan personas que vayan a hacer uso de este método de la temperatura basal. ¿Hasta ahí todo bien, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Vamos con el método de la lactancia materna, además conocido también como MELA, MELA. Este método se recomienda para las mujeres que han llegado a ser madres. Cuando son madres, la mujer puede protegerse dando de lactar a digamos, a su bebé. Pero esa lactancia tiene que ser alimentación exclusiva con la leche materna. De 10 a 12 sesiones al día, cada 24 horas. Por eso dices lactancia exclusiva. Si es así, la mujer puede estar protegida de que pueda quedar embarazada por los próximos 6 meses máximo. Pues en el séptimo ya no, porque se recomienda que la madre deje de darle alimentación exclusiva por la leche materna y pase a tener otra alimentación alternativa. Papillas, mazamorritas, colados, etc. ¿Ya? Entonces, hasta los 6 meses nada más. ¿En qué radica ese fundamento? ¿Por qué la mujer no se puede embarazar? La lógica es la siguiente. Para que la mujer ovule, tiene que haber estrógeno. Es decir, una hormona llamada estrógeno. Los estrógenos son antagónicos a la progesterona. ¿Por qué estoy diciendo antagónicos? Porque si hay progesterona, abundante producción de progesterona, los estrógenos se inhiben. No hay estrógeno, no hay ovocito o ovulación, por lo tanto, no puede haber embarazo. Pero, ¿qué pasa si la madre deja de dar la alimentación exclusiva por la leche? Entonces la leche materna se reabsorbe al cuerpo, el cuerpo interpreta que
Ya no hay necesidad de mayor producción de leche materna, baja el nivel prolactina, como son antagónicas, se eleva la producción de estrógenos. Ya la lógica sigue lo que ya te das cuenta. Hay estrógenos, hay ovulación, puede haber embarazo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, con ello habríamos terminado los métodos naturales. Pasemos a los siguientes métodos, que son los métodos de barrera. Cuando hablamos de los métodos de barrera, como su mismo nombre dice, es que evitan que tanto el espermatozoide con el ovocito se encuentren. Hay una barrera, hay un límite, hay algo que lo impide o lo obstaculiza. En este caso se trata de un condón, o también llamado profiláctico, o también llamado preservativo. Profiláctico, preservativo, condón, son nombres que, digamos, es manejado a nivel, en este caso, de la salud, de los trabajadores de salud. En el video veíamos que, en este caso, o escuchábamos, ¿no?, que el condón, los primeros inicios se habían dado precisamente en el siglo XVI. Cosa que no es tan cierta porque los preservativos habían tenido una larga historia. Por ejemplo, en las guerras del Peloponeso, es decir, en las guerras griegas, ya, ya se habrían uso de el condón. ¿Cuál es la idea que ustedes tienen al respecto? A ver, los escucho. Profesor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Profesor. ¿Alguien por ahí? Parece que José quiere intervenir. Bueno, pues a ver, ¿alguien? Profesor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Les decía con respecto a este uso del preservativo. O sea, en el hecho que esto sea de uso bastante antiguo, ¿no es cierto? Si tenían información al respecto, si tenían ustedes información de que efectivamente, pues, se hacía uso desde tiempos, de repente, ¿no es cierto?, de inicios de la civilización. No, no creo que. No, ¿no? Bien, bien. Entonces, ¿nadie por ahí? Muy bien, entonces, no hay problema. Pero les cuento que sí, efectivamente. O sea, parece que en un momento determinado inclusive habría generado pues la pérdida, por ejemplo, en estas conquistas que hacían pues
una civilización a otra, ¿no? Los espartanos, los atenienses, etc. Parece que muchos soldados, después de, obviamente, invadir a una determinada población, pues lo que hacían era ultrajar a las mujeres, ¿no? Y muchos de ellos terminaban muriendo. Obviamente, para aquella época no se sabía que había una serie de ITS que seguramente los terminaban matando. Y de ahí viene precisamente el uso de manera precaria de esos preservativos que dicen que utilizarían pues intestinos de corderos, ¿no? Entonces, más o menos ese es su origen. Ya posteriormente, cuando empezó ya el mundo industrializado, se hacía pues de un material llamado jere, ¿no? O sea, que era seguramente para la protección total, pero causaba muchas dificultades, muchos problemas, y esto siguió avanzando la tecnología hasta pues que actualmente, ¿no es cierto?, se hace de un material llamado polipropileno o látex. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que ver un poquito para saber también, ¿no es cierto?, cuáles son los orígenes de lo mismo. Esta funda, ya que es lubricada y es de látex, ya, es la única, como decía el video, que tiene doble función. Evita el embarazo, pero también evita los ITS. ¿Ya? Ahora dice, si se emplea correctamente, nos decía en el video que tiene de un 89, perdón, claro, ¿no es cierto? Perdón, claro, de un 88 a un 98% de efectividad, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso es algo que tenemos que saber. ¿Les parece alto esa efectividad? Sí. Considerando otros métodos, yo creo que sí. Sí, me decías. Que sí lo considero efectiva, profesor. Ya, claro, si es adecuado, adecuadamente usado, sí puede ser, de hecho, ¿no? Por eso, me parece que ahí básicamente es el uso, no necesariamente el que sea efectivo, no, sino que la práctica, de cuánto la persona sabe utilizar este método de barrera. El otro método de barrera es, en este caso, los espermicidas, que son productos químicos, ¿no?, que se presentan en óvulos, en tabletas, en cremas, en jaleas, en gel y en espuma, que se introducen o se colocan minutos antes, digamos, de la relación sexual. De tal forma que las personas puedan establecer una situación. Ahora, ¿qué les parece respecto a ello? ¿Qué les parece estos métodos, en este caso, llamados espermicidas? Parece que en este caso los métodos espermicidas solamente pueden utilizar las mujeres totalmente saludables. Es decir, no pueden hacer uso aquellas personas, por ejemplo, que tengan infecciones vaginales o que tengan alergias, ¿no? Irritabilidades, etc. O sea, no pueden hacer uso de estas personas, solamente hacen uso las personas que estén totalmente saludables.
Este es un dato importante. Tiene una tasa de alrededor de 26 embarazos anuales por cada 100. O sea, anualmente esto solamente da un 74% de garantía que se pueda evitar los embarazos. Y aquí hay un problema. Todos los métodos que bajan o están debajo del 80%, ya no se pueden considerar como métodos, digamos, seguros, ¿no? Ya son métodos inseguros. ¿Ya? Vamos con los métodos hormonales, y en este caso se trata de anticonceptivos orales o píldoras. En el caso de los métodos anticonceptivos orales o píldoras, tenemos en cuenta lo siguiente. ¿Cuál? Que estas píldoras, como lo veíamos en el video, se tienen que consumir todos los días y a la misma hora. Todos los días y a la misma hora. De forma muy metódica. Veíamos en este caso que habían presentaciones de 21 y 28. El de 21 obviamente habrá 7 días de descanso después de nuevamente iniciar en el primer día menstrual, utilizar, digamos, la píldora nuevamente. Pero en el caso que traigan 28, esos 7, digamos, adicionales, ¿ya? Son comprimidos, pero con alto porcentaje de hierro. Parece que hacer uso de estas hormonas no hacen que la mujer podría lograr algún grado de anemia. Entonces, lo que se han considerado es que esos 7, digamos, píldoras o comprimidos sean pues como una especie de suplementos de hierro. ¿Ya? Por eso en el texto dice, son pastillas que tienen una combinación de estrógenos y progestágenos que evitan que se produzca la ovulación. Se toman diariamente y es un método seguro si se usa correctamente. Escuchábamos que este método llega hasta el 99.7% de seguridad. Pero reitero, tendría que ser muy metódica la persona que va a hacer uso de la misma. ¿Ya? Anticonceptivos inyectables. Los inyectables también son otros métodos que, digamos, alternativos, son también hormonales, pero en este caso se trata de un método intramuscular que se puede hacer uso, digamos, por un periodo de 1 mes o 3 meses. De tal manera que si la persona pues tiene esa dificultad de poder estar consumiendo a diario, ¿no? Porque tiene pues, diversas responsabilidades, se considera que este método más bien ya le permite olvidarse, ¿no es cierto?, por ese tiempo que acabo de mencionarles. ¿Ya? Por eso aquí se habla de, fíjate, de ampollas que contienen en su fórmula estrógenos y progestágenos, tienen el mismo componente. Su mecanismo de acción es similar a los anticonceptivos orales. ¿Ya? ¿Y por qué son similares? Ambos, tanto las píldoras como los inyectables, hacen lo siguiente en el cuerpo humano. Primero, endurecen la pared del, en este caso del ovario, impidiendo de que salga algún ovocito. 2, inflama la pared del útero. 3, hace que el moco cervical sea mucho más denso. ¿Ya? Mucho más denso, mucho más espeso. Con esos 3 consecuencias o efectos, creo que el embarazo o el no embarazo queda garantizado. ¿Ya? Dice, no molestan en las relaciones sexuales y pueden dejar de usarse en el momento que la mujer lo decide. Es cierto que no, seguramente, es cierto que la mujer
puede pues, dejar de usar cuando así lo considere, pero también hay que ver un poco las consecuencias que esto genera. Está diseñado para mujeres estrictamente saludables. Escuchamos en el video que de repente las consecuencias hepáticas son las más conocidas aquí. O sea que hay mujeres que le afectan de sobremanera, ¿no es cierto?, ya a su hígado, y entonces prefieren no usar pues este método, ¿ya? O en todo caso es bastante contraproducente. Por eso decía también en el video que podía consultar a un médico para que la evalúe, para que vea también qué método es la mejor, que puede ir con su estilo de vida, con sus condiciones físicas, fisiológicas, etc. ¿Ya? Pasemos a lo siguiente, que es el dispositivo intrauterino, que es el llamado té de cobre o DIU, ¿ya? Este dispositivo intrauterino también se coloca, digamos, ¿no es cierto?, en el fondo uterino, en el cuello uterino, ¿no es cierto?, en el primer día menstrual, ¿ya? El primer día menstrual. Se recomienda el uso de este té de cobre o de este DIU para mujeres que al menos hayan tenido un hijo. ¿Qué? Porque lo contrario, el útero se mostraría muy angosto. Entonces, lo que no se quiere es eso, ¿ya? Para que seguramente la mujer se siente bastante cómoda, entonces se requiere que el útero esté un poquito extendida y eso se ha logrado cuando la mujer ha quedado embarazada, ¿ya? La protección es bastante segura, puede proteger por 3 meses, en el primer momento, por 6 meses, 1 año, 3 años, inclusive 5 y 10 años. Pero la idea no es pues colocar a la mujer y dejarlo por los 10 años, ¿no? Hay que hacer un seguimiento. Cuando la mujer ya usa un té de cobre, está obligada a hacerse un seguimiento del Papa Nicolau, ¿ya? Anualmente hacerse una evaluación del Papa Nicolau para que de repente, ¿no es cierto?, podría de repente iniciar, pues, ¿no?, algunas células cancerígenas, ¿ya? Algunos melanomas, ¿no?, que podrían ser origen de algún tipo de cáncer, en este caso cáncer al útero, ¿ya? Entonces eso hay que tener también muy en cuenta cuando se hace uso de el té de cobre. Los anticonceptivos orales de urgencia o de emergencia. Bien claro dice, es de urgencia. Contaste malos días, de repente tuviste algún tipo de accidente de una relación inesperada, etc. Entonces, este anticonceptivo oral de emergencia se puede consumir después de la relación sexual solo 72 horas, ¿no?, después. Más ya no. Y entonces esto, lo que comentábamos al principio, ¿no?, sería el único método que sería contraceptivo, les había dicho en ese momento. En el organismo juega el mismo rol que las ampollas y las píldoras, solo que lo hace en muy poco tiempo. O sea, todo lo que hace la ampolla y la píldora en progresivo tiempo en la mujer, en su cuerpo, la píldora lo hace, la píldora del día siguiente lo hace de forma rápida, en unas cuantas horas. Eso es lo que le genera a la mujer mareos, náuseas, migrañas o cefaleas, dolor de cabeza, ¿no? Inclusive podría generar algún tipo de sangrado, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener muy en cuenta cuando se haga uso de este anticonceptivo. Los médicos recomiendan, dado las profundas secuelas que causan el organismo, entonces lo más recomendable es que se haga uso solo por
momentos al año. ¿Ya? Eso en el peor de los casos. Y finalmente tenemos los métodos quirúrgicos, ¿no? En este caso tenemos la ligadura de trompas y la vasectomía. La ligadura de trompas, lo que se hace es ligar o cortar las trompas de falopio, el tercio exterior de la trompa de falopio, se cauteriza o se hacen nudos, ¿ya? Y de tal manera que los óvulos van a estar impedidos precisamente de salir, ¿ya? Y irse hacia el útero. Aquí es importante decirles que es una intervención, una operación ambulatoria, porque la mujer puede hacer esta intervención y tranquilamente podría dentro de 10 o 15 minutos irse a su domicilio, a descansar. Lo mismo pasa en el varón. ¿Ya? Cuando se practica la vasectomía, se corta el conducto deferente, ¿no? Que es por donde pasan los espermatozoides, se cauteriza o se hace un nudo y se podría retirar también a su domicilio. Ambos métodos son irreversibles, ambulatorios, pero actualmente se viene haciendo una práctica. A veces se requiere el mayor cuidado necesario. Hay personas que lo requieren y los médicos también que lo recomiendan, que dicen que puede quedar hospitalizado 24 horas. Es decir, se hace la intervención 8 de la mañana del día de hoy, digamos, y se queda hasta mañana a las 7 de la mañana al esternón. ¿Ya? Entonces también es recomendable tener los cuidados necesarios, ¿no? Para no tener pues estas dificultades que les acabo de mencionar. Bien, jóvenes, hasta ahí sería la presentación. Vamos por favor a la parte de la práctica. Bien. ¿Ya están viendo mi pantalla? Aún no, profesor. Ahora sí, profesor. Es el internet. Es el internet. Ya, a ver, comparamos respuestas rápidamente. Nos dan el tiempo. En la 1, ¿qué respondieron? La D. La D, 2 y 3. La C. 2, dice La así. C. La C, ¿Cuáles? profesor. Claro, corresponden a los errores, dice 1 y 3. Habla de los errores. Y los errores los tenemos en la 1 y en la 3. Porque los demás sí son correctos. En la pregunta 2, ¿qué marcaron? La B. B de beso. ¿Por qué? Porque ahí dice bien clarito, relacionamos métodos, ¿no? Con sus manifestaciones. 1B, método de ritmo, el más inseguro de todos. Creo que lo teníamos también en la pantalla. Correcto. La pregunta 3, ¿respondieron? ¿Qué concepto? La ¿Qué B. concepto? Claro, es La B. planificación familiar. Muy bien. En la pregunta 4, ¿qué respondieron? D. Claro, La D. muy bien. Claro, porque dice aborto. Aborto espontáneo provocado terapéutico. En este caso, aborto espontáneo no interviene la voluntad del hombre, se supone, pero aborto provocado obviamente puede ser considerado delito, es decir, provocado, voluntariamente se ha generado ese aborto. Y el aborto terapéutico, ¿no es cierto?, debe ser practicado por un médico, sí, pues, pero no. ¿Por qué? Pues porque es terapéutico. Terapéutico es porque la vida de la persona está en riesgo, en este caso la mujer, pero también el feto. Por ejemplo, cuando hay embarazo ectópico,
El embarazo ectópico ocurre que el cigoto empieza a desarrollarse en el tercio exterior de la trompa de falopio, ectópico, fuera del útero. Pero también cuando hay aborto espontáneo. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, el nuevo ser, ya, el cigoto empezó a desarrollarse antes de convertirse en feto, antes de la 8ª semana, por algún tema cromosómico hormonal, no siguió la vida, se detuvo. Entonces se le llama aborto incompleto. Y tienen que, ¿qué cosa? Intervenir el médico. Por alguna razón, jóvenes, las primeras 8 semanas en nuestra vida es crucial. Si pasamos las primeras 8 semanas, todos de hecho que nosotros hemos pasado las 8 semanas, llegamos a vivir. Pero hay muchos seres que no llegan a pasar esas 8 semanas. Es muy crucial. Desorden cromosómico, desorden hormonal, o de repente el cuerpo de la mujer empieza a rechazar al ser, etc. Hay diversas situaciones, ¿ya? Muy bien. En la pregunta 5 que marcaron, ¿qué concepto qué es? Dice, Ah, claro, es el bien. 6, ¿qué marcaron? ¿Qué concepto es? la B. Claro, es vasectomía. Vamos, vasectomía. La 7, ¿qué marcaron? Creo que está fácil la 7, ¿no? La C. C. Claro. En la 8, ¿qué marcaron? La E. Correcto. Claro. ¿Cuáles son las consecuencias físicas? Físicas. La 9, ¿cuántos? 2. ¿Cuántos son metros naturales? ¿Cuáles? Digan. Billings. Sí. Metros de ritmo. 10, ¿qué marcaron? Aquí hay una situación, es la E, pero aquí, chicos, hay que ponerle ininterrumpida. En la 4, educación, ininterrumpida hay que poner. Ininterrumpida, ¿ya? En la 11, ¿qué marcaron? 11. Todos son verdad. Verdad. En la 12, libre, sana, responsable. ¿Qué marcaron? Sana. 12, la B. ¿Ya? Libre. No estar sujeto a presiones. Libre. Siempre hay que buscar eso, ¿ya? La pregunta 13, que marcaron. 13. B. En la pregunta 14, ¿qué marcaron, chicos? ¿Cuántos? Secuelas psicológicas. 3. 3. Alteración del sueño. ¿Remordimiento es físico? Mental. Ajá. Disfunción sexual. Físico. Ya. Depresión. Ya. 1, 2, 3. Pero hay una cosita. Para llamarlo al físico, muchos de le llaman atrofia sexual. Bueno, es cuestión de concepto. ¿Ya? Cuestión de concepto. Pero bueno. En la pregunta 15, causas del aborto. ¿Cuántos? Presión de pareja, tener Ya. un hogar, La B. factores psicológicos. Claro, claro, no puede, tener un proyecto de vida pues, no va a ser pues una causa, ¿no? Claro, mucho, la ve. Caramba. Chicos, muchísimas gracias, jóvenes.
Nos vemos a la siguiente semana. Cuídense. Un gran abrazo para todos ustedes. Chao. Hasta la próxima, profesor. Hasta la próxima, profesor. Chao, profesor, cuídese.